Mil mensajes. Hoy estamos con el número 188 y este mensaje número 188 nos trae algo importante porque mezcla tanto el concepto de lo que es familia, que ha tenido una evolución muy interesante, manteniendo siempre la misma esencia de grupo de personas que unidas por sangre o por lazos afectivos, inclusive más allá, por otro tipo de lazos, tienen un objetivo que es el mantenimiento de un orden social, y está también el concepto de estructura en cuanto a organización y orden. Y esto es realmente importante porque cuando comenzamos a mezclar los conceptos y vemos que toda familia tiene una estructura y además tiene un orden, empezamos a comprender una gran cantidad de cosas que a lo mejor por la cotidianidad se nos va, pero la tenemos enfrente, inclusive dentro de nuestros propios grupos familiares, y en lo que puede ser dicho como una desorganización familiar, que es muy frecuente y que depende del ámbito y de los parámetros con los cuales nosotros vamos a valorar. Y también podemos encontrar un desorden familiar que también es importante y que bajo nuestra perspectiva, tanto esta desorganización u organización familiar contra este orden o desorden familiar va a generar muchísimas posibilidades que para nosotros es necesario revisar para reflexionar sobre el estado inclusive de nuestra propia familia y también revisar las familias de los otros que van a conformar, si no la misma sociedad, van a conformar el mismo género humano. Es decir, cómo los seres humanos estamos evaluando algo tan importante como es la agrupación nuestra en ese núcleo fundamental que puede ser de muchas formas, como ya vamos a ver en la estructura y en la organización, y que va a generar todo un efecto de tipo psicológico, emocional y sociocultural. Cuando nosotros enfrentamos esto, entonces comenzamos por la organización. Y en la organización de la familia, desde aquella familia amplia, aquella familia que contemplaba a los abuelos, a los tíos, a los primos, inclusive a todos los allegados, a gente que por ausencia de padres se habían acogido en aquellas casas y que hacían una familia muy grande, una familia bien extendida, como es el nombre técnico, en esa familia extendida, hasta las familias de hoy, que probablemente inclusive creo que no podemos hablar de la familia de uno solo, pero ya cuando hay dos personas conviviendo y hay dos personas con intereses comunes, de afectivos, de cualquier otro tipo, sociales, sexuales, de cualquier otro tipo, ya pueden constituir una familia. Entonces, cuando vemos la organización y vemos lo importante y lo variado, inclusive hoy se pueden aceptar hasta muchos tipos de familia, creo que son más de 20 tipos de familias que tienen, además de la estructura, tienen una organización que es aceptada inclusive por la sociedad e inclusive por las leyes. Entonces vamos a ver cuándo estamos nosotros dentro de una familia organizada, de una familia que por estructura es una familia organizada, con la amplitud de criterios de estos de los nuevos tipos de familia. Entonces empezamos a ampliar el criterio de estructura y de organización familiar. Yo creo que esto es positivo porque si encontramos dos o más personas con un objetivo de convivir y de hacer un intercambio afectivo, un intercambio económico, un intercambio social, un intercambio inclusive erótico, cuando se tienen claras las reglas, se tiene clara estructura. Y son pocas entonces las familias que pueden sufrir por no tener una estructura determinada, porque ya la estructura se amplió y caben montones de familias o de organizaciones que podemos considerar familia. El otro aspecto está en el orden familiar. Y el orden familiar nos va a hablar de algo muy importante, que para nosotros es el cumplimiento de roles y funciones. Y es decir, entonces, si este orden familiar
como podría ser el ordenamiento del medio ambiente, si este orden familiar, la gente que está integrando una familia lo está haciendo de manera adecuada y no son, por ejemplo, un desorden familiar significa, como se ve algunas veces, que son los hijos los que realmente le dan pauta a los padres, porque los padres tienen unas características determinadas que son los hijos los que realmente le ponen orden a las actividades de los padres o cualquier otra que se les ocurra, porque realmente esto es importante, pero que cuando se tiene conciencia del ordenamiento, es decir, de colocar a cada cosa en su lugar, haciendo el rol que le corresponde o haciendo los roles que le corresponde o ampliando los roles, inclusive cambiando los roles, porque una familia como la que nombré, una familia ordenada, puede ser los hijos, por diferentes circunstancias de los padres, son los que ponen las reglas de juego en una determinada casa y pueden llegar a hacerlo. Si lo hacen de una manera consciente y consensuada, probablemente ahí hay un orden, que aunque no es un orden muy común de acuerdo a lo tradicional, puede ser un orden específico. Cómo se ordenan las funciones, cómo se ordenan las entradas, cómo se ordena el presupuesto de la familia, cómo se ordenan las festividades de la familia, cómo se ordenan toda una gran cantidad de elementos que son importantes. Este número nos hace reflexionar entonces sobre la estructura y la funcionalidad de la familia. Y yo les sugiero que comencemos por analizar en un ejercicio muy honesto, muy sincero, el ejercicio de la estructura y función de la propia familia. Y que realmente cuando tengamos claridad de cómo es la estructura, de cuánto se aleja al ideal de estructura que cada uno de nosotros tiene en nuestra mente y lo aceptemos, probablemente podemos trabajar para hacer que la familia se vaya estructurando de acuerdo a nuestros ideales, si conseguimos a otras personas dispuestas de hacerlo. Si hay una familia muy corta, a través, por ejemplo, de las incapacidades o de la inexistencia de otras personas por la ausencia del padre o la madre, uno ve que, por ejemplo, hay familias en la que la inclusión por divorcio, por viudez de una de las partes, entra otra persona a cumplir ese rol, esa estructura, y se va haciendo la familia, y que es mejor mientras más flexibles podamos ser para incluir a una familia que, estando bien estructurada, a partir de dos, una pareja de familia, cualquier tipo de pareja, si tiene claridad de esos objetivos a cumplir, y si lo está cumpliendo, y si está luchando, y si está trabajando por hacerlo, lo va a lograr. Entonces ya eso es una familia. Si tenemos esa estructura, entonces hay que darle un orden a esa familia. Y ese orden de esa familia es, yo lo veo más desde el punto de vista funcional, en donde, repito, se puede hacer, ¿qué se va a hacer con los ingresos familiares, de la unión de los ingresos de cada uno? ¿Qué se va a hacer con los tiempos, por ejemplo, en espacios reducidos, donde hay, por ejemplo, un solo baño para unas 3, 4, 5 más personas? ¿Cómo se va a utilizar ese recurso? Y aquí entra algo muy importante, que es la moral actuante en estos tiempos, que es la moral dialógica, la moral fundamentada en la comunicación y el acuerdo. Cuando nosotros llegamos a esto y tenemos una familia organizada, estructurada, organizada de acuerdo a la estructura que tenga y ordenada, podemos entonces tener una familia funcionalmente correcta, una familia en la que, a pesar de sus características y de quienes la integran, lo pueden hacer. Y un punto final es sobre la cualidad fundamental de este tipo de familia funcional que nosotros hemos visto en los últimos años. Y ya no se trata de una familia unida con rígidos elementos de funcionalidad, con rígidos esquemas de orden y de autoridad, sino se trata de una familia que más que uno
y que todos los miembros vayan a ser un solo bloque, es una familia concebida como un proceso de integración, como un proceso en el cual una de las partes siempre va a suplementar con mucha claridad conceptual lo que es la otra parte y que, por ejemplo, acepta la dispersión geográfica de una familia, pero que en un momento determinado, de urgencia determinado, todos se integren para resolver o para disfrutar de una determinada situación. Y y se está viendo en muchos aspectos del ser humano en grupo, que es mucho más importante que la unión, está en la integración, en donde se respete la individualidad, las características de cada uno de sus integrantes. Cuando hablamos de integración, ya no estamos hablando de una familia, por ejemplo, de una familia, sino estamos hablando de la integración, por ejemplo, de 3 individuos que van a ser un 111, o de 4 individuos que van a ser un 1111, y que entonces va a darnos una visión y un abordaje completamente diferente a una familia unida, a una familia en la que todo es un solo todo y que cualquier problema que tengan que pueda incidir gravemente sobre ella, la pueda destruir. Esta es una familia nueva, una familia integrada, no importa la organización que tenga, pero sí que se tenga consciente, y no importa realmente las funciones de cada quien, sí previamente hay un orden funcional que permite que esta familia sea eficaz para el logro de lo que la familia, para lo que la familia existe, para la integración de recursos, para la integración de diferentes elementos y para la satisfacción afectiva de un grupo de personas que conforman una familia. Este es el número 180 y este número nosotros lo acompañamos de este hermoso cuadro del pintor venezolano Calixto Pérez, a quien usted puede ver esta obra y otras de sus pinturas, así como de muchos autores venezolanos contemporáneos, puede verlo en el Patio Latinoamericano del Arte, que queda en la avenida Los Mangos, la urbanización La Florida, en Caracas, Venezuela. Con esta bella obra de Calixto Pérez, nosotros nos despedimos hasta el próximo de los 1000 mensajes.